Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Eh, Espero estén pasando para su segundo parcial y mejoren sus notas del primer parcial. Hoy vamos a abarcar el tema de relaciones intermaxilares. Es un tema amplio que vamos a llevar en dos clases. Como saben, mi nombre es Grover Flores Flores, conformo parte de la Cátedra de Oclusión y para poder iniciar lo que son las relaciones intermaxilares, vamos a decir que es que las relaciones intermaxilares son los huesos que están unidos entre sí, tanto el maxilar superior como, como el maxilar inferior. También hay que tener en cuenta dos áreas que relacionan estrictamente los maxilares. Pueden ser con la presencia de piezas dentarias y una que también va a ser posterior, una anterior que van a ser las piezas dentarias y otra posterior que va a ser la articulación temporomandibular. También va a existir un tercer hueso, el que también va a participar en lo que es la articulación de la articulación temporomandibular, que es el hueso temporal. Y para esto tenemos que tener mucho en cuenta lo que es los puntos craniométricos y planos de referencia, que estos ustedes ya lo han llevado lo que es en anatomía dentaria, perdón, mejor dicho, en anatomía humana. Para describir las relaciones intermaxilares, vamos a abarcar dos puntos muy importantes, que van a ser las relaciones estáticas intermaxilares, en el que va a estar el arco facial, puntos y planos. Otras que van a ser las relaciones intermaxilares dinámicas, en los que vamos a tomar registros cinemáticos de la articulación temporomandibular. En las relaciones estáticas, nos vamos a referir básicamente a las relaciones que va a guardar el maxilar superior con el macizo cráneo facial, que es posible analizar a través de un arco facial, que va a ser un parte importante del articulador multiposicional. Para esto, uno, vamos a ver lo que es la relación del maxilar superior con el eje terminal de bisagra. Dos, la relación maxilar superior con respecto a un plano de referencia, que va a ser el plano infraorbitario.
3, que va a ser la distancia intercondiliar aproximada. La relación del maxilar superior con el eje terminal de bisagra. El eje terminal de bisagra corresponde al maxilar inferior. Una forma de determinar es con un arco facial, como ya les había mencionado al inicio del tema, que el arco facial va a ser un componente importante del articulador multiposicional. El arco facial va a contar con una abrazadera solidaria en el maxilar inferior, que va a estar unida con una barra anterior y transversal a la que a su vez unen dos barras laterales que van a estar ubicados o van a ir a los meatos auditivos externos. Las dos barras laterales van a estar apegadas a la cara lateral de la cara y, y también va a presentar una púa incisal. En este principio, en el que vamos a basar para decir que cuando las púas encriptadoras rotan materializando lo que es el eje terminal de bisagra. La mandíbula que rota en la cavidad glenoidea tendrá puntos excéntricos que describirán arcos de circunferencia cuyo radio será el centro de rotación de la mandíbula. Solo el punto que está ubicado en el centro de rotación mandibular permanecerá inmóvil. Solo el punto central permanecerá inmóvil ante un movimiento de rotación. En este principio nos vamos a basar con una púa encriptadora materializado clínicamente la eje terminal de bisagra, que de acuerdo al promedio podemos afirmar que el dicho centro de rotación se va a localizar a 11 milímetros por delante del vértice del trago, a 11 milímetros por delante del vértice del trago, sobre una línea que coincide con el plano de Camp.
Se utiliza el trago como referencia posterior. Los 11 milímetros coinciden con la primera arruga de la parte anterior del pabellón de la oreja. Otros autores han determinado esta localización promedio en el ángulo externo, del ojo. Del ángulo externo del ojo que ve en una línea directa hacia el tragus. 11 milímetros por delante y 3 milímetros hacia abajo y da un punto de ubicación similar que habíamos mencionado anteriormente. La ubicación del eje terminal de bisagra pertenece al maxilar inferior. Por tanto, la toma del arco facial estático, que no indica el movimiento, lleva implícita una localización cinemática del eje terminal de bisagra. Un arco facial estático relaciona ambos maxilares, tanto superior como inferior. La localización de la eje terminal de bisagra podemos transferir al articulador por mediante un arco facial cinemático soportado por el maxilar inferior. Relación del maxilar superior con respecto a un plano de referencia, plano infraorbitario. El plano infraorbitario pasa por una línea que va desde el tragus hasta el agujero infraorbitario, que va a medir 41 milímetros o 4.1 milímetros, que va a estar por arriba del borde incisal de los incisivos laterales superiores. Y 2.5, que va a estar por debajo del natio. 2.5 que va a estar por debajo del natio. 4.1 milímetros que va a estar por arriba del borde incisal, del incisivo lateral. Esto dará la ubicación del maxilar superior con respecto al plano infraorbitario en sentido vertical. Mientras para localizar en el sentido horizontal,
estaría dada por el eje terminal de bisagra, que habíamos dicho que va desde el tragus al punto infraorbitario. Su importancia en sentido horizontal es para diagnosticar la inclinación de los planos. Distancia intercondilia aproximada. La distancia promedio es de 110 milímetros aproximadamente, lo que quiere decir indefectiblemente que los cóndilos tengan que estar equidistantes a 55 milímetros de cada lado. En la distancia promedio del cóndilo a cóndilo es de 110 milímetros. De la parte media están equidistantes a 55 milímetros. Como estas variaciones de simetría pueden ser o son capturados por un arco facial, hemos mencionado que la distancia promedio es de 110 milímetros. De cóndilo, línea media es distinta. Sabemos que en un paciente la distancia alrededor de 12 milímetros desde la piel, los tegumentos, hasta los centros de rotación de los cóndilos. Dependiendo a las diferentes clases sociales, existen personas que algunos son más robustos que otros. Pero un término general que se maneja del cóndilo hacia la piel tiene una medida de 12 milímetros. Podríamos decir, si midiéramos la distancia intercondilia sobre la piel, estando 24 milímetros, ya que habíamos mencionado desde el cóndilo hacia la piel, miden 12 milímetros, derecho, izquierdo otros 12 milímetros, ambos conforman 24 milímetros, en el cual se resta 24 milímetros. Podíamos obtener una información promedio de la distancia que existe entre ambos cóndilos. Es por eso que muchos articuladores, como por ejemplo el articulador DENAR y el TMG, entre otros, poseen un aditamento que se coloca a las cabezas condilias, cuya longitud es 12 milímetros, para que en el momento de la transferencia del arco facial sea posible trasladar de forma promedio al articulador. En los articuladores multiposicionales, los brazos presentan en un extremo denominado
olivas que ingresan a los conductos auditivos externos. Presentan unas gomas. En algunos presentan de forma plástica, que estos van a medir 12 milímetros. Como ya había mencionado, la distancia intercondilia es importante para los movimientos excéntricos y la influencia que estos van a tener en la dirección de los surcos de las caras oclusales en los dientes posteriores. Pero carece de importancia en la apertura y cierre de la oclusión. Es por eso que la distancia intercondilia interviene en las relaciones excéntricas que van a ser en los movimientos de lateralidad, derecho-izquierdo, propulsión y retropulsión. Las relaciones intermaxilares dinámicas. Ya hemos mencionado que todos los registros tienen componentes cinemáticos que los hace dinámicos a las relaciones intermaxilares. Bicuspoide es un registro pantográfico extraoral que va a graficar los movimientos mandibulares. Los tipos de movimiento que vamos a mencionar son movimientos no contactantes, movimientos contactantes, movimientos céntricos y excéntricos, movimientos bordeantes e intrabordeantes, movimientos funcionales y parafuncionales. Movimientos no contactantes. Los movimientos no contactantes son todas las relaciones intermaxilares en las que no existe contacto dentario, en las que vamos a analizar tres posiciones no contactantes: relación céntrica, apertura y posición de reposo. Debido no a que la gran mayoría de los problemas oclusales se producen en las relaciones intermaxilares. Los no contactantes solo tienen valor en pocas situaciones. La relación céntrica
en los no contactantes, analizadas en un bicuspoide, que habíamos dicho que es una pantografía extraoral, que va a graficar los movimientos de la mandíbula. Esta es importante desde el punto de vista de diagnóstico. Diagnóstico se refiere a dar el nombre y el apellido de un determinado problema o de una determinada enfermedad. Esta relación céntrica en no contactantes en un bicospoide genera durante un movimiento de rotación puro que correspondiente al eje terminal de bisagra y representa un movimiento apertura aproximado a los 20 milímetros, sin contacto dentario del maxilar superior como del maxilar inferior. Apertura. La apertura en los movimientos no contactantes tiene importancia clínica de la misma manera en el diagnóstico de las alteraciones provocados por problemas de la disfunción de la articulación temporomandibular. Un ejemplo va a ser en aquellos pacientes que presentan desviación y limitación en la apertura de la cavidad oral, en el que van a presentar una desviación de la línea media. Posición de reposo. En posición de reposo, en los movimientos no contactantes, es una posición que va a adoptar la mandíbula por lo general. Se va a observar en la noche cuando una persona está descansando, en el que la mandíbula se encuentra en reposo, inactiva. Movimientos contactantes. Los movimientos contactantes son todas las relaciones intermaxilares en las que va a existir contacto dentario, en el que vamos a analizar cada una de ellas en la trayectoria que va a realizar la mandíbula.
desde la oclusión en relación céntrica a protrusiva máxima y lateralidad, o también denominado movimiento excéntrico. La desoclusión en relación céntrica o oclusión habitual es un movimiento retrusivo en donde los cóndilos viajan hacia atrás, hacia arriba, mientras que los dientes lo hacen hacia atrás y hacia abajo. Veremos que los cóndilos viajan en una oclusión habitual a una oclusión en relación céntrica. Van a viajar hacia arriba y hacia atrás, mientras que el equivalente de este movimiento en el bicuspoide es hacia abajo y hacia atrás, justamente como resultado de la dirección de las vertientes retrusivas. La inscripción de este valle en el registro dependerá de la profundidad de la altura funcional de la guía anterior, que va a estar dada por el canino inferior y las piezas anteriores. Ya pasado la posición del borde a borde, se va a producir la pérdida de contactos oclusales entre los dientes anteriores. Y la mandíbula asciende hasta el límite impuesto por los ligamentos y el contacto de las piezas dentarias posteriores. Cabe decir que la oclusión en relación céntrica a oclusión habitual, de oclusión habitual de borde a borde y de borde a borde a protrusiva máxima. Y el equivalente entre estos movimientos a nivel dentario y condilio, la utilidad clínica de comprender esta mecánica que se aplica en el diagnóstico. Pues una retrusión condilia que va a ser de 0,2 milímetros, que va a dar una trayectoria de apertura de 1 centímetro. De oclusión habitual a borde y posición. A partir de la oclusión habitual, que es una oclusión orgánica,
de los determinantes anteriores, que va a estar dada por la guía anterior, graficarán el resto del techo bicuspoide. Este movimiento es el equivalente a la trayectoria que describe el incisivo inferior sobre la cara palatina de los incisivos superiores. Dicha trayectoria comienza a partir del punto de acoplamiento hasta la posición en que enfrentan los bordes incisales. Movimientos céntricos y excéntricos. Dentro de los excéntricos vamos a encontrar las siguientes posiciones. La oclusión habitual, la posición de las piezas borde a borde y protrusiva. Y máxima, protrusiva máxima, perdón, en el sentido antero-posterior, que va a ser de adelante a atrás. Mientras que las lateralidades, izquierda-derecha, serían los movimientos excéntricos en sentido lateral o horizontal. La posición de oclusión desde la acción céntrica, nos hallamos frente a un arco de cierre esquelético donde existe lo que conocemos con el nombre de centricidad condilia. A partir de esta situación, las magnitudes se desplazan tanto los cóndilos y las piezas dentarias, que se van a asemejar sin que los valores se desplacen, que sean iguales. En el movimiento bordeante o intrabordeantes, los movimientos bordeantes van a ser aquellos movimientos límite, entendiendo por límite la máxima posibilidad de movimiento impuesto por los vínculos que ofrece el sistema, en el que podemos mencionar la articulación temporomandibular, que va a estar en relación con el cóndilo y disco articular, las superficies oclusales de las piezas dentarias, la cortical oclusal y finalmente los ligamentos, quienes van a dar el límite a los movimientos de las piezas dentales. Por ejemplo, la posición de la relación céntrica es una posición bordeante determinada por el complejo cóndilo-disco, sin intervención de las estructuras dentarias. En cambio, los movimientos contactantes tendrán un vínculo cortical oclusal y en otros movimientos
como por ejemplo, en la apertura máxima interviene lo que es la articulación temporomandibular. Con su complejo condilodisco y los ligamentos. Estas posiciones bordeantes son fundamentales desde el punto de vista clínico para poder nosotros diagnosticar de qué tratamientos vamos a realizar y todas las técnicas de registros que vamos a aplicar para obtener un diagnóstico certero y realizar un tratamiento ideal. El motivo de búsqueda de estas posiciones consienten en anular la participación de las engramas céntricos y excéntricos, que van a dar como resultado movimientos mandibulares intrabordeantes, en el que vamos a encontrar lo que son la oclusión habitual, la de borde a borde, cuyas características del bordeantes y pertenecer al techo bicuspoide en sentido vertical y asimismo mencionar los movimientos funcionales y parafuncionales que van a existir en la articulación temporomandibular. Los movimientos funcionales y parafuncionales van a ser aquellos que se van a desarrollar durante la vigilia. Estos van a estar regidas por engramas o patrones neuromusculares que en condiciones normales participan sin desarrollar patología, como en la función masticatoria y la deglución. Es importante mencionar para poder dar solución a un problema de funcionamiento, llevar las piezas dentarias en una oclusión de relación céntrica para poder realizar un tratamiento. Como sabemos, algunos pacientes presentan una oclusión habitual. Esto debido a que presentan ausencia de piezas dentarias, problemas
articulares a nivel de la articulación temporomandibular, por problemas musculares, problemas de ligamento, en el que optan por ocluir las piezas dentarias según su comodidad, a lo que vamos a denominar oclusión habitual. En el que en el plano sagital medio pueden encontrarse con una desviación, sea derecha o izquierda, en el que se mantiene, ¿no?, sobre la base de engramas de las caras oclusales de las piezas posteriores. Las modificaciones del tipo de movimiento, la dirección, la frecuencia y la intensidad, en ausencia de patrones neuromusculares o engramas, determinan que las áreas de interferencia potencien la bruxomanía. Esta situación de alto riesgo podría desembocar en lo que se conoce con el nombre de disfunción, en lo que se puede llegar a alteraciones significativas a nivel del esmalte, periodonto, hueso y músculo. ¿Cuál es el límite de un movimiento funcional? Habíamos mencionado que una articulación es pasiva y solo es de guía de un movimiento. Podemos decir que los límites funcionales son todos los movimientos que se van a encontrar dentro de la área comprendida desde la posición de la oclusión de la relación céntrica a la de borde a borde en propulsiva y lateralidad. Estos movimientos se van a relacionar con la función masticatoria y la deglución. Y estos van a ser dirigidos hacia la céntrica, mientras que los movimientos parafuncionales se van a vincular a la parafunción y que van a producir movimientos excéntricos. Otra característica que vamos a poder mencionar son los movimientos funcionales que son intrabordeantes, lo que hace que la articulación temporomandibular trabaje en los límites de esos movimientos. Los movimientos parafuncionales pueden llegar a límites bordeantes e imponer a la articulación temporomandibular.
Vamos a analizar el fenómeno de Christensen y Lucy. El fenómeno de Christensen consiste en el espacio que generan los rodetes oclusales en contacto en un movimiento propulsivo. En específico, vamos a poder observar en prótesis de movibles totales en el que vamos a montar en el articulador tanto el modelo superior como el modelo inferior con los rodetes superior e inferior, realizando un movimiento propulsivo por parte del maxilar inferior. Vamos a poder observar este fenómeno u espacio en la parte posterior denominado fenómeno de Christensen. Esto se va a producir debido a la inclinación de la trayectoria condilia Este fenómeno de Christensen, como ya había mencionado, se produce debido a la trayectoria condilia que realiza el cóndilo al realizar el movimiento propulsivo del maxilar inferior. Cuanto mayor sea la inclinación del cóndilo o de la trayectoria condilia, mayor va a ser el espacio denominado fenómeno de Christensen. El fenómeno de Lucy. El fenómeno de Lucy consiste en el espacio que genera dos rodetes oclusales en contacto en un movimiento lateral. Este espacio se va a producir debido a la resultante de la trayectoria condilia de no trabajo hacia abajo, hacia abajo, hacia el medio y hacia adelante. Hacia abajo, hacia el medio y hacia adelante. El fenómeno de Lucy, como habíamos mencionado, vamos a poder observar en un movimiento lateral, sea derecho-izquierdo, en el que van a generar los rodetes en una prótesis total. Estos a su vez se pueden analizar en tres planos que van a tener mucha importancia en su programación de los movimientos laterales en el articulador. No solo se puede ajustar en el plano sagital, como también en el plano horizontal y en el plano frontal. Relaciones intermaxilares céntricas.
La primera relación céntrica ya ha sido establecido en la búsqueda del eje terminal de bisagra, que habíamos mencionado que va a estar dada por el maxilar inferior. Con el arco facial vamos a poder transferir el eje al articulador, homologando el eje terminal de bisagra del paciente y el articulador. Esto será nuestro punto de partida. Una segunda relación céntrica que va a ser para relacionar el maxilar superior con el inferior y establecer una verdadera relación intermaxilar que tendremos que capturar un registro de oclusión más relación céntrica igual o relación céntrica. Prácticamente estos dos puntos vamos a poder observar mediante la obtención de modelo superior, modelo inferior, articulando los modelos en un articulador pero encontrando el eje terminal de bisagra en el paciente por medio del arco facial para luego transferir los modelos en un articulador. El punto de reunión entre las relaciones intermaxilares en céntrica y en excéntricas, sin lugar a duda, el punto de referencia anterior es el que nos va a dar los planos de referencia a partir de las cuales podremos darle valores a la inclinación de las trayectorias. El plano infraorbitario, el plano sagital medio y el eje terminal de bisagra. Que estos puntos van a ser muy importantes para poder relacionar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. El arco gótico. La expresión del arco gótico se refiere a un registro gráfico intraoral obtenido por medio de una púa céntrica o púa central y única. Esta púa va a estar localizada en el maxilar superior o en el maxilar inferior. Su ubicación dentro de la boca debe estar en el plano medio sagital y en la intersección de una línea que va a pasar entre el segundo premolar y el primer molar de ambos lados, tanto derecho e izquierdo. En general, se trata de ubicar la púa
inscriptora en el maxilar inferior y la platina fija al maxilar superior. Así quedarán graficadas las trayectorias excéntricas que tendrán como punto de partida la relación céntrica. La forma de fijación variará del paciente desdentado o en un desdentado total. Se puede regular a la púa encriptadora que va a estar localizado entre el segundo premolar y el primer molar mediante un tornillo hasta producir una desoclusión de ambas arcadas, tanto derecho, izquierdo, superior, inferior. Esto producirá lo que es el aumento de la dimensión vertical por lo que se aconseja regular el tornillo al mínimo de necesidad impuesta para que no pueda alterar la dimensión vertical de las relaciones intermaxilares. Es por eso que esta púa encriptadora se transforma en el soporte central que va a actuar como un programador o desprogramador de la relación intermaxilar. Técnica de registro. Para, para permitir la visualización de los trazos del registro, se aconseja ahumar o pintar la superficie de la platina, en este caso superior. Una vez instalada la púa y la platina, el paciente debe repetir posiciones de relación céntrica. Esta es una condición que no puede ser dejada de al lado. La segunda etapa de registro de las excéntricas, los registros excéntricos se harán a partir de la relación en oclusión céntrica, que van a ser los movimientos de propulsión, lateralidad derecha e izquierda, que van a dar estos movimientos una figura en forma de arco gótico.
Los registros pantográficos y el arco gótico, en esencial, van a tener un valor alto en el diagnóstico oclusal. Para poder realizar un tratamiento ideal. Interpretación del registro. El registro del arco gótico en condiciones fisiológicas depende de la salud de las estructuras anatómicas correspondientes a la articulación temporomandibular y a los músculos. Si el tornillo central actúa como un desprogramador y el trazo no es limpio y repetible, nos hallamos ante un estado patológico. Si el tornillo no desocluye lo suficiente, los trazos no serán limpios, pero pueden no ser patológicos. Por tanto, es de suma importancia que la desoclusión esté siempre en un registro de arco gótico. Como bien decía, si hay problemas articulares en un paciente o musculares, los trazos del arco gótico van a dejar de ser limpios y van a graficar lo que se conoce como trazos aberrantes. Estos trazos aberrantes van a ser caracterizados por falta de la repetibilidad que presenta en el movimiento. El arco gótico también puede ser utilizado para programar la distancia intercondilia en un articulador. Estudio comparativo entre el bicuspoide y el arco gótico. El bicuspoide va a poseer dos áreas clínicamente diferenciadas, que va a ser uno el techo, que se va a relacionar con las estructuras dentarias. Por debajo, la graficación pantográfica de movimientos no contactantes, tales como la rotación pura, la apertura máxima en reposo. En este registro, en el bicuspoide, se va a observar por delante de los dientes anteriores y por lo tanto se trata de un registro pantográfico anterior. El arco gótico
se va a localizar entre los segundos premolares y los primeros molares, derecho e izquierdo, por lo que podríamos clasificarlo como un registro pantográfico intermedio en el que va a presentar un tornillo central que va a actuar como un desprogramador, que va a anular la acción dentaria, lo que nos va a permitir analizar la actividad del músculo y, y la articulación libremente, debido a que no van a tener contacto de las piezas dentales. Es decir, las diferencias que existen entre un arco gótico y un bicuspoide es que el bicuspoide, además de ser un registro pantográfico anterior, no presenta un tornillo central. Permite observar las manifestaciones pantográficas y los efectos producidos por la presencia de los dientes. En el arco gótico, nos permite analizar la actividad muscular y la articulación temporomandibular. En cambio, el bicuspoide nos permite observar los efectos producidos por las piezas dentales. Pantografía propiamente dicha. La pantografía, ya que habíamos mencionado mucho, la pantografía es un instrumento capaz de aumentar o disminuir la graficación de un movimiento. En específico, la pantografía nos va a servir para la graficación de los movimientos temporomandibulares, de los movimientos dinámicos y estáticos de la mandíbula, sea en movimientos céntricos y excéntricos. Se necesitan dos elementos: una púa encriptadora y una platina, las que podrán ser dispositivos mecánicos o bien sensores, como en el caso de la pantografía computarizada. Por tanto, podemos formular varias preguntas. Entre ellas, ¿qué es lo que debemos de saber interpretar en una pantografía? ¿Cuál es la utilidad clínica de una pantografía? ¿Es realmente imprescindible analizarla? Para dar respuesta a estas preguntas o a estas interrogantes, es muy importante no para la programación de un instrumento, sino para su valor de diagnóstico. Como decía, para dar el nombre y apellido al problema que presenta
las relaciones intermaxilares. Un ejemplo clásico que podemos dar sobre la pantografía o la pantografía clásica y el otro pantografía que va a estar determinada por los dientes anteriores, cuyos objetivos van a ser totalmente distintos. El primer caso, el objetivo sería el diagnóstico de los determinantes posteriores de la pantografía clásica, mientras que la pantografía de los dientes anteriores va a estar determinada en el diagnóstico de los determinantes anteriores. Pantografía de los determinantes posteriores. Debido a las limitaciones que ofrece el arco gótico, utilizaremos el efecto pantográfico. El arco gótico es un registro pantográfico en el plano horizontal exclusivamente, cuya púa encriptadora se va a encontrar en la intersección del plano sagital medio, entre los segundos premolares y los primeros molares. Si desplazáramos las púas encriptadoras en el plano horizontal hacia los sectores anterolaterales y la ubicaríamos aproximadamente a 1 centímetro por delante de los caninos en una línea paralela del plano sagital que pasa por los cóndilos, podríamos observar que la mandíbula producirá trazos equivalentes a los producidos del tornillo central único. En el que vamos a poder observar las siguientes ventajas. Uno, que sería observable por visión directa. Dos, que los trazos se verían magnificados como resultado del efecto pantográfico. Analizaremos al mismo tiempo los determinantes posteriores sobre las platinas posteriores horizontales. Siguiendo en el plano horizontal, dos platinas localizadas a nivel del eje terminal, perdón, a nivel del eje intercondilio, que permiten analizar los movimientos a partir de la oclusión de la relación céntrica. Las platinas que se van a poder observar en un plano horizontal a nivel de los cóndilos. En un movimiento de lateral hacia izquierda, lateral izquierda, podemos observar el lado derecho, el trazo del lado de no trabajo
el lado de no trabajo, el lado de no trabajo, y el lado izquierdo en el lado de trabajo. Tanto el registro del arco gótico hecho por el tornillo central, así como en de las platinas anteriores, son equivalentes, es decir, que se encuentran en la misma altura. Bueno, muchachos, el tema es un poquito largo y vamos a continuar el próximo jueves con la segunda parte, que es las relaciones intermaxilares. Nos estamos quedando en el análisis de determinantes posteriores sobre las platinas posteriores horizontales. En la otra, directamente vamos a llevar lo que es el análisis de trazo del lado de no trabajo. Espero que tengan un buen fin de semana y váyanse pasando para su segundo examen parcial que ya se asoma y puedan poner y sacar muy buena nota, ya que en el primer parcial a la gran mayoría les ha ido un tanto regular. Bueno, que tengan un buen fin de semana.